Buenas, buenas, estamos con un nuevo videito. Vamos a hablar de hemostasia. En este caso los vamos a centrar en la hemostasia primaria, ¿sí? La vamos a ir dividiendo ya que es un tema bastante extenso quizás y como ahora para poder desarrollarlo vamos a dar como unas bases. Recordamos que es muy importante que lean, ¿sí? La idea es con estos videos es que acompañen un poco y quizás los temas que no logren entender los terminan de definir con estos videos, ¿sí? Para empezar, vamos a definir lo que es hemostasia. Vamos a usar el Power de cátedra. No me siento muy cómodo porque no es un material que armé yo, pero reconozco que si hay imágenes o algo, no creo que la de Homero sea una, pero la van a tomar de cátedra. Para definir hemostasia, entendemos hemostasia como el conjunto de fenómenos que mantiene a la sangre en estado fluido, es decir, que la mantiene líquida dentro de los vasos. Pero bueno, debe existir mecanismos, ¿sí? Que cuando haya algún daño en estos vasos o en los endotelios, se dañen, provocan que se escape la menos sangre o no se escape sangre, ¿sí? Y bueno, la idea es de que estos mecanismos, perdón, tengo la garganta reseca, ya es como la tercera o cuarta vez que lo intento hacer a este video, pues muy extenso y no quiero que quede tan largo. La idea es que se tape esta lesión que tenemos en las paredes de los vasos, ¿sí? Y que no se expanda hacia la luz del vaso, ¿sí? Digamos, y que cuando se recupere este endotelio lesionado, el coágulo que se ha formado desaparezca. Bueno, los mecanismos homeostáticos para mantener la sangre dentro de los vasos inician con una lesión de algún vaso, ¿sí? Es decir, con la lesión de algún endotelio. Esto va a provocar que se activen dos mecanismos. Uno es la hemostasia primaria, la que vamos a hacer enfoque ahora, que es donde se forma este famoso tapón plaquetario para tapar el daño en el endotelio y a la vez también lo que hace es desencadena mecanismos que provocan que se active la hemostasia secundaria, ¿sí? Que es la que va a venir a formar esta malla de fibrina como para terminar de dar fórmula al coágulo, ¿sí? Vamos a empezar con el primer gráfico. Tenemos el endotelio normal, ¿sí? Como para que se entienda, primero vamos a explicar cómo es un endotelio normal, ¿sí? Para que después se entienda qué es lo que cambia en las otras cosas. El flujo en estos endotelios es laminar, ¿sí? Es decir, no es turbulento. Y las plaquetas, ¿sí? Este caso, lo que marca acá, haría de cuenta que es una plaqueta, ¿sí? Siempre buscan mantenerse alejada de las paredes de estos endotelios. Siempre que hablamos de un endotelio, externamente vamos a tener un subendotelio y esta célula, estos vasos, estos van a estar tapizados por células endoteliales, ¿sí? Bueno, un mecanismo para mantener alejadas estas plaquetas de las paredes endoteliales, ¿sí? Es que las células tienen una carga negativa y las plaquetas también tienen una carga negativa. Entonces esto provoca que se repelan, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, por eso hablé lo del flujo laminar. Este flujo laminar lo que va a provocar es que en estos vasos hay como una especie de vellosidad, ¿sí? No sé si se acuerdan de los famosos cilios que eran como una vellosidad. Cuando el flujo laminar atraviese por estos cilios, lo que va a provocar es que se genere una apertura de los canales de potasio. Estos canales de potasio van a provocar una hiperpolarización en la célula y lo que va a provocar es la producción de estos dos que aparecen acá abajo. NO, que es óxido nítrico, y la PGI2, que es la prostaglandina I2, ¿sí? Esas son sus abreviaciones. Em, Esto lo que va a provocar es que se mantenga inhibida la activación plaquetaria. La plaqueta antes de activarse es como una especie de pasa de uva, está toda arrugada, achicharrada, y luego su activación lo que hace es se expande. Ahora a continuación vamos a ver qué sí la expande. En este caso es un endotelio normal, un flujo laminar, las plaquetas viajan alejadas de las paredes endoteliales, ¿sí? A causa de esta negatividad que se encuentra, entonces se repelen y gracias también a la producción de óxido nítrico y prostaglandina I2. Bueno, pasamos al endotelio lesionado, ¿sí? Recordemos siempre que debajo del endotelio siempre se encuentra el colágeno, ¿sí? No sé si es algo que saben, pero bueno, es para tener en cuenta porque va a generar un papel principal en esto. Bueno,
estamos hablando ya de hemostasia primaria, estamos hablando de la formación de este tapón plaquetario, ¿sí? Cuando el endotelio se lesiona, acá abajo lo que trata de hacer figurar este pedacito que falta es como esta lesión, ¿sí? Lo primero que se va a generar va a ser una vasoconstricción, ¿dis? Entonces esta vasoconstricción va a provocar que este flujo que era laminar pase a ser un flujo turbulento. Al ser un flujo turbulento ya no se van a activar, ya no va a estar rozando estos cilios que van a provocar esta hiperpolarización. Entonces, y al faltar esta parte del endotelio, se va a dejar de producir, digamos, primero, a causa de que no hay un flujo laminar, el óxido nítrico y la prostaglandina I2, ¿sí? Entonces, no va a haber esta hiperpolarización tampoco porque no se van a encontrar, va a haber un espacio faltante, ¿sí? Del endotelio, entonces ya no se van a repeler las plaquetas en este lugar, ¿sí? Y bueno, lo que primero que va a aparecer en juego, para estimular, digamos, la producción de factores es el factor BW y el factor tisular. Estos son los factores que se van a empezar a producir. ¿Dónde se van a producir estos factores? Se van a producir en todo el tejido endotelial, en las células endoteliales que rodean a esta zona donde se dañó, ¿sí? Donde se rodea se va a producir tanto el FBW como el factor tisular, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué son tan importantes, ¿sí? Lo que van a provocar esto es que se provoque una mejor adhesión al subendotelio. Al subendotelio, ¿por qué? Porque ya el endotelio lo perdimos, es una zona dañada, ¿sí? Entonces, este subendotelio es la parte en donde el vaso quedó expuesto, ¿sí? La lesión ha provocado que quede expuesto, ¿sí? Y provoca, la agregación plaquetaria, ¿sí? A partir de estos fenómenos, ¿sí? Que empiezan a suceder, se empieza a provocar la adhesión plaquetaria. Acá podemos ver, ya se encuentran tres plaquetas adheridas en la parte baja, ¿sí? Formando una pequeña placa de plaquetas, ¿sí? En el lugar de la lesión. Estas plaquetas se van a ir adhiriendo. Miren, acá tenemos otro dibujito. Esta sería la parte dañada. Acá tenemos una plaqueta grande, lo que indica que esta plaqueta se va a adherir aprovechando el colágeno, la fibronectina, que es una proteína también que se ubica acá en el subendotelio. Y aparte de esto también, tiene glucoproteínas, en sus paredes la plaqueta, que también va a provocar que se adhieran, ¿sí? Algo a tener en cuenta muy importante es que, vamos a pasar acá, vamos a explicar primero porque quizás lo ven así y sinceramente yo también cuando lo vi no lo entendí, no había forma de que lo entienda. Bueno, después de verlo y leerlo muchas veces se entiende. Esto que tenemos acá es la pared, ¿sí? Todo esto que va acá en la vuelta es la pared de la plaqueta, ¿sí? Es decir, vieron que vimos recién que dijimos, hay glucoproteínas y hay proteína G, ¿sí? Que se van a encontrar en las paredes de la plaqueta. Y acá está el colágeno, que es donde empieza todo, ¿sí? La plaqueta va a venir, se va a adherir acá, en el colágeno va a ser lo primero que va a hacer. Esto va a provocar que estas va a estimular, va a funcionar no solo para adherirse, sino también como un ligando, ¿sí? Va a ser como un ligando. ¿Se acuerdan que los ligandos lo que provocaban era que provocaban tipo una cascada de señales después, internamente en la célula? Así que podía provocar diferentes tipos de cambios. En este caso, lo que va a hacer va a provocar que aumente el calcio intracelular, ¿sí? Va a aumentar muchísimo. Y esto es muy, muy importante que aumente el calcio intracelular, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que va a generar una mayor activación plaquetaria debido a que, y después voy a explicar por qué explico esto, porque si no quizás parece que estamos dando un montón de información y no se entiende por qué. Este calcio intracelular que va a aumentar, lo que va a hacer va a activar a la fosfolipasa 2, ¿sí? Va a estimular la actividad de esta enzima, la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, lo que tiene como sustrato a los fosfolípidos. Acá con el mouse los voy marcando, ¿sí? Tiene como sustrato a los fosfolípidos y como producto al ácido araquidonis, ¿sí? Este ácido araquidonis es el sustrato, ¿sí?
de la ciclooxigenasa. Este sustrato va a acomodar como producto al tromboxano A2. Este tromboxano A2 es fundamental, va a ser eliminado por fuera de la plaqueta y es fundamental para poder generar más activación plaquetaria. Cuando hablamos de activación hablamos que pase de estar en un estado de una pasa de uva a que se expanda, ¿sí? Al expandirse va a tener mucha más facilidad de adherirse a ciertas zonas y además también libera una cantidad de sustancias internas que tienen que también va a generar que haya una mayor activación plaquetaria. Para explicarlo, recordemos que las plaquetas vienen de las células, de las células grandes, las megacariocitos, ¿sí? Son partes de estas megacariocitos y cuando están en este estado pasado internamente entre sus pliegues va a haber diferentes tipos de sustancias. Estas sustancias van a ser el ADP, la adrenalina también y la serotonina, ¿sí? Todos estos, cuando la plaqueta se empiece a expandir, a activar, van a ser liberados a la luz del endotelio, ¿sí? En donde se ocurrió esta lesión. Y lo que va a provocar es que activen. Ven que acá si pueden ver están estas proteínas G para el tromboxano, para la ADP, para la adrenalina, todo en cadena lo que va a terminar generando es la producción mayor de calcio. Y el calcio a su vez va a estimular la fosfolipasa 2 que va a terminar generando tromboxano A2 otra vez liberándolo al ambiente. Esto provoca que se genere como una especie de cascada, ¿sí? De coagulación, por eso se lo conoce como cascada de coagulación, es decir, que una plaqueta va a generar que vengan muchas plaquetas, ¿sí? Una vez que se empieza a activar. Bueno, algo que hay que tener en cuenta. Acá estamos, volvemos acá, como para remarcar. La plaqueta se va a adherir al subendotelio, es decir, la parte en donde el endotelio fue lastimado, ¿sí? Los primeros en ayudar a unirse van a ser el colágeno y la fibronectina. Las células que rodean a esta zona dañada van a producir el factor BW, ¿sí? Y el factor tisular. Todos estos son fundamentales para poder seguir en esta agregación plaquetaria. Cuando el colágeno toque una de estas glucoproteínas al adherirse con la plaqueta, esta glucoproteína se encuentra en la membrana de la plaqueta, va a activar el calcio. El calcio va a generar una secuencia de mecanismos que va a terminar activando el tromboxano A2 y ser liberado al medio ambiente para generar nueva agregación y nueva agregación, ¿sí? ¿Por qué es importante todo esto que le expliqué de la ciclooxigenasa y el tromboxano? Porque para inhibir esto hay algo farmacológico que estuvo en las guías, que hablaban sobre la aspirineta. Todos pensaban que la costumbre es confundir que la aspirineta participa en la coagulación y no participa en la coagulación. Lo que la aspirineta en realidad provoca es disminuye esta agregación plaquetaria. Es muy posible, lo que inhibe es que la ciclooxigenasa trabaje, ¿sí? Al inhibir a la ciclooxigenasa no se provoca el tromboxano A2, ¿sí? No tenemos como producto el tromboxano A2 y entonces inhibe esta activación, todo este círculo que se va generando continuamente queda inhibido a causa de esto, ¿sí? Bueno, como para cerrar un poquito y que se entienda algo de todo esto que están viendo acá, ¿sí? Lo que quiere decir es que acá lo que aparece como AMP es AMP cíclico, ¿sí? Cuando los niveles de AMP cíclico son bajos, los niveles de AMP cíclico son bajos, los niveles de calcio, ¿sí? Aumentan, ¿sí? Es como para que se entienda. Eh, Uy, a ver, esperen que no me quiero equivocar con esto porque es muy importante. Ahí está. Cuando los niveles de AMP cíclico disminuyen dentro de la plaqueta, esto es todo
intraplaquetariamente. Todo esto sucede en el interior de la plaqueta, todo esto que está acá, ¿sí? Cuando esto disminuye, este AMP cíclico disminuye dentro de la plaqueta, lo que va a provocar es que se aumenten los niveles de calcio, ¿sí? Va a haber mucho más niveles de calcio intraplaquetario. Por eso es importante entender, ¿sí? Que todos estos receptores que están acoplados acá, ¿sí? De proteína GI, ¿sí? Lo que provocan, ¿sí? Al estar trabajando es que se disminuya la concentración de AMP cíclico. Entonces, involuntariamente también generan una activación continua. En cambio, todos los que estén acoplados a proteína GS, ¿sí? Lo que hacen es aumentar este AMP cíclico, y si se aumenta este AMP cíclico, lo que se va a provocar es que se inhiba la activación plaquetaria, ¿sí? Bueno, como para cerrar un poquito, eh, no sé si se entiende lo que es cuando se habla de agonista, cuando se habla de antagonista. En el caso de agonista son los que potencian, agonistas son los que disminuyen. Estamos hablando de agregación, sí, agregación plaquetaria. Los agonistas fuertes, en este caso va a ser la trombina, que la vamos a ver en la hemostasia eh, secundaria, es como la estrella de todo. Cumple un factor también muy, muy importante en la hemostasia primaria, pero es bueno primero que entendamos de dónde sale, también conocida como factor 2 activado. Después tenemos el colágeno, que no solo es el primero en lograr que la plaqueta se adhiera, sino que también genera un mecanismo que aumenta el calcio y termina provocando una agregación plaquetaria mayor. Tenemos el tromboxano A2, que es un producto precisamente de este aumento del calcio, está dentro del mecanismo este. Y bueno, acuérdense que tenemos también el ADP, la adrenalina, que son como los débiles, pero recuerden que estos se encuentran en los pliegues de la plaqueta antes de que se active. Cuando se activa, se infla esta plaqueta, se agranda su cuerpo, van a ser liberados al ambiente. Y bueno, otra cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de receptores, hablamos del factor BW, que es el que lo producen las células. También lo produce el hígado este, ojo, no lo producen pero la mayor cantidad se produce acá, en las células endoteliales, que rodean al endotelio, su síntesis. Y el fibrinógeno lo que va a pasar a ser es que las primeras plaquetas sí se van a adherir al colágeno, a la fibronectina y al factor BW, pero las próximas plaquetas que se vienen a adherir sobre las plaquetas para formar este famoso tapón plaquetario van a utilizar el fibrinógeno. Es como si fuera el cemento, ¿sí? De estas plaquetas para poder generar una mejor unión. Bueno, eh, espero que se haya entendido un poco, ¿sí? Recuerden que no son todos casos separados. Cuando hablemos de hemostasia secundaria, quizás se termine de entender un poquito este tema. Antes se estudiaba como vía intrínseca y extrínseca. Hoy se ha mezclado todo. Ahora lo vamos a ver en un grafiquito. No se ha mezclado, digamos. Se ha encontrado que el mecanismo trabaja en conjunto, ¿sí? No como dos partes separadas. Y bueno, esperemos de ser ayuda, espero que lo hayan entendido. Es un video bastante largo, un poco denso. Yo le aconsejo que lean un poco primero, que miren los dibujos y luego después miren el video. Lo bueno es que esto se puede parar, repetir un montón de veces, extender. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer a través del grupo, o quizás si se animan abajo de los videos, estaría bueno que ya empecemos a interactuar por acá. Abrazo grande, hasta la próxima. Nos vemos en hemostasia secundaria. Bye.